al presupuesto universitario. Lamentó que dado esto no existirá una universidad pública en Santo Domingo de los Áchilas. En estos momentos, una nueva intervención. La señora presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, le ha dado el uso de la palabra al asambleísta Pavel Muñoz. Buenos días con todos y con todas, al país entero buenos días. Muy preciso, presidenta, yo creo que el trabajo de la comisión ha sido el que debía ser, un debate que ha permitido que esta proforma presupuestaria sea observada. Y solo quiero poner algunos acentos nada más. Quiero, eso sí, iniciar sumándome al mensaje de sentido pésame y solidaridad con María Elsa Viteri, con su familia, con sus amigos. Qué curioso, los colaboradores del gobierno del presidente Correa reciben todo tipo de acusaciones y ella muere en una pobreza casi franciscana, haciendo rifas para poder sostener sus tratamientos médicos. Estas son las ironías de la vida, así que mi sentido pésame para María Elsa Viteri también. Presidente, insisto, creo que hay algunos pedidos de palabra y también coincido en que lo mejor será que la mayoría pueda expresarse para tener algunos argumentos que alimenten el proyecto de resolución que ha sido presentado por la asambleísta Pazmiño, pero que en realidad recoge el trabajo de la mesa. ¿Y por qué la proforma presupuestaria ha sido observada? Yo creo que el primer elemento que debería llamarnos la atención y preocuparnos a todos, y yo le pido también, presidenta, en este caso ya lo he hecho de manera pública en la comisión, pero lo hago en el pleno, decirle a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico que por favor ya debatamos un proyecto de ley que yo había presentado hace casi 3 años y que nos hubiera evitado el problema que tenemos ahora para las asignaciones de salud y educación. Es clara la Constitución nos da 2 orientaciones a el país entero. Y esas 2 orientaciones son que el presupuesto para salud y para educación crezcan 0,5% cada año, pero que tengan una meta y un objetivo. Y ese crecimiento llegue hasta el 4% de preasignación del Producto Interno Bruto en el caso de salud y hasta el 6% en educación. La lógica entonces nos dice, presidenta y legisladores, que esto debería ser incremento año a año. Pero no hay una reglamentación de cómo eso debería ser calculado. Y por lo tanto entramos en un debate donde debo reconocer que lastimosamente de los 2 lados hay posibilidades de ser argumentado. Digo lastimosamente porque entonces el gobierno se vale de eso para decir que está haciendo incrementos a la salud y a la educación, pero considerando el codificado agosto del 2021 con una proyección hacia diciembre. Es decir, una argucia, si ustedes quieren, técnica para sostener que se está entregando más recursos a salud y educación, pero no lo están haciendo sobre lo que se presupuesta el año anterior. Y si estamos hablando de presupuestos, deberíamos decir que a la salud y a la educación tiene que entregarse 0,5% incremental cada año respecto a lo presupuestado el año anterior. Y aquí un elemento para que sea conocido y debatido seguramente por el Pleno. Yo quisiera, en su momento, ojalá el secretario de la Asamblea nos pueda dar una respuesta de la valoración jurídica que tiene la Secretaría de este Pleno, pero recuerden lo que pasó en la proforma de hace pocas semanas nada más, la proforma del 2021, que era una proforma prorrogada. Esta Asamblea observó. El presidente de la República nos entregó sus observaciones o sus respuestas a sus observaciones negándose a lo que decía la Asamblea Nacional y entrega al menos 3 días después. Es decir, el plazo para que él entregue su respuesta de 10 días precluye porque me parece que él entregó en el día 13 o en el día 14. La Asamblea Nacional, por lo tanto, no aprueba el presupuesto. Pero lo que hace la Secretaría Jurídica es hacer una consulta al procurador y el procurador, pasándose por encima de esta asamblea, le aprueba el presupuesto 2021. ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? Yo creo que no, porque si no, entonces habrá que decirle que quien presida las sesiones sea el procurador. Habrá que decirle entonces que el procurador modifique la estructura del Estado para que se ponga por sobre la Asamblea Nacional y me parece que ese no es el sentido. Quisiera en su momento la apreciación de la Secretaría Jurídica de esta o del secretario de esta Asamblea Nacional para ver si coinciden con ese pronunciamiento del procurador. ¿Pero por qué traigo a colación? Porque si entonces el gobierno está aprobando, me parece que con fecha 5 o 6 de octubre, el presupuesto 2021, ¿cómo puede ser que para calcular los incrementos de salud y educación se valga del codificado agosto del 2021? Es decir, se retrotrae en el tiempo porque hoy sabe ya cómo está su ejecución presupuestaria y toma un dato anterior para calcular salud y educación. No les confundo con elementos técnicos, solo les digo esto. Si uno considera el año, por ejemplo, 2016, 2017 o 2018, hoy la educación y la salud reciben menos recursos que en esos años. Y los decrecimientos van entre $500 millones menos para salud
u 800 millones de dólares menos para la educación. Esto es inconcebible. Un segundo elemento que creo que tiene que ser llamado la atención es que uno al menos no puede ver cómo el gobierno quiere cumplir sus prioridades del plan de desarrollo que acaba de presentar también hace pocas semanas, peor aún sus ofrecimientos en campaña. El tema de universidades. En el tema de universidades hay un decrecimiento en el presupuesto de 9% si consideramos el 2020 o de alrededor de 100 millones de dólares si consideramos el 2021. Nuevamente ahí hay otra cosa que se señala sobre la ejecución presupuestaria de las universidades, que las universidades no alcanzan a ejecutar su presupuesto, argumenta el gobierno, pero las universidades cuando van a la comisión dicen ¿cómo voy a ejecutar el presupuesto que me da en un año si me entregan los recursos a la mitad del año? Y entonces evidentemente ahí tenemos un problema de desajuste, porque el gobierno está entregando recursos sobre la capacidad de ejecución de sus ministros, pero no está entregando los recursos sobre las necesidades de los sectores. Y en este sentido mi pregunta es, ¿dónde queda el ofrecimiento de campaña para más cupos a las universidades del país? Se está agravando nuevamente la posibilidad de que el país pueda tener cupos, ¿no es cierto?, que permitan cumplir lo que el propio presidente dijo en campaña. Y finalmente, tal vez algunos 2 o 3 elementos, Presidenta. Se está planteando el tema de monetización por cerca de $1.000 millones. ¿En qué consiste esa monetización? Moreno también pasó de esto, ¿no?, de alianzas público-privadas a la inversión más grande que podía tenerse, a la monetización, que no es sino otros elementos de privatización. ¿Cuáles van a ser las empresas que van a ser privatizadas? El gobierno va a seguir en el error de Moreno de incluso violentando la ley de empresas públicas, plantear un decreto ejecutivo para la eliminación de empresas como Yachay, como Correos del Ecuador, como TAME, como Ferrocarriles, y entonces en ese sentido nos están hablando de privatización, sean más claros, más explícitos y cuáles son las empresas que entrarían en ese paquete de privatizaciones, cosa con la que estamos en desacuerdo. Finalmente, Presidenta, creo que esto debería permitirle al gobierno elevar el debate sobre la ejecución presupuestaria y la proforma presupuestaria en su conjunto. Lo sano es que esta Asamblea Nacional hoy vote de manera, ojalá unánime, por el informe presentado por la Comisión de Régimen Económico. ¿Qué va a pasar al final del día? Le vamos a presentar un conjunto de observaciones. El gobierno se deberá tomar 10 días para contestar esas observaciones y responder esas observaciones. Si eso sucede, después va a necesitar esta Asamblea 91 votos para sostener en unas eventuales observaciones, que no va a pasar. Pero el gobierno que le tenga respeto a la Asamblea, que no pase esas observaciones superando el tiempo que es previsto y que con su respuesta alimente, insisto, el debate que podemos tener. Finalmente, para que lo de ayer no quede como un canto lírico, ¿no es cierto?, y solamente bonitas palabras en un texto. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con cómo salió la resolución del día de ayer sobre la crisis carcelaria. ¿Por qué? Porque sabiendo que es un elemento de prioridad nacional, es inconcebible que este pleno no haya determinado que el gobierno tenga la obligación de cargar los recursos para atender la crisis carcelaria. Porque le pedimos que presente un plan de acción, le pedimos que coordine con las otras funciones del Estado, pero no le decimos nada sobre ejecución presupuestaria y sobre presupuesto. Y le pido aquí a la ponente, a la asambleísta Mireya Pazmiño, que incorpore en su proyecto de resolución una observación adicional. El gobierno, en su respuesta, tiene que decirle, no a la asamblea, sino al país entero, que es representado por esta asamblea, cuánto le va a entregar de presupuesto a el sistema de rehabilitación social en el país. Solo así podremos ver que lo que ayer ponemos en el texto se va a cumplir con presupuesto efectivo. Muchas gracias, Presidenta.